días. Estamos nuevamente en Samsara del Alma y queremos agradecer a Mujer Bonita que me ayuda a estar así para acompañarlos como todos los lunes. Y hoy contamos con la presencia de un gran amigo, Osvaldo Camperchioli, artista plástico, capo, total. A mí me encantan tus obras, Osvaldo. Nosotros nos hemos conocido hace mucho tiempo en una feria y yo ahí tomé un mini contacto con tu obra que es muy extensa. Así que, bueno, bienvenido. Gracias, Susana. Es un gusto estar acá contigo, es un gusto compartir este espacio que son espacios desde el alma, ¿verdad? Yo creo mucho en que las personas que tienen que encontrarse se encuentran. Entonces nos encontramos en algún camino de la vida, funcionan por frecuencia, Así ¿verdad? mismo. Entonces hay como afinidad y esa afinidad genera esa especie de imán, ¿verdad? Así es. Pero bueno, además de que vos tenés una obra vasta, ¿sí? Muy amplia, hoy vamos a hablar principalmente de una parte, valga la redundancia, en particular de tu obra, de quizás un segmento, pero que forma parte importante de tu vida, que son los mandalas. Entonces, bueno, te pido que primero nos cuentes un poco qué son los mandalas, esas figuras geométricas. Si te animás a hacerlo resumido para que la gente entienda de qué hablamos cuando nosotros hablamos de mandalas. Por lo pronto les cuento que esa figura al principio, que está la chica vestida de amarillo haciendo unas figuras con los brazos, esas figuras también son como mandalas en movimiento, ¿no? Eso forma parte de Oriente, ¿no? Y un poco de ahí vienen, ¿no? Los mandalas. Sí, en realidad la palabra mandala es una palabra de origen sánscrito y significa rueda, ¿verdad? Lo que gira, lo que está en movimiento, ¿verdad? Que significa la propia vida, ¿verdad? Claro. Aquello que está girando y eso que está girando en círculos, ¿verdad? Los mandalas son símbolos muy antiguos, se han encontrado en todas las civilizaciones, desde el hombre primitivo, el hombre de las cavernas, que dibujaba círculos mágicos en las paredes de las cavernas, antes de sus cacerías. Sí, ellos realizaban actos mágicos. Exacto. Para infundirse de valor, y entonces ellos sabían que no, el mamut no los iba a poder vencer, por ejemplo. Así mismo, ¿verdad? O para darle encerrarle en un lugar donde le dan mucha potencia. Entonces, aquello que querían cazar, aquel animal que querían cazar para poder alimentarse el resto del invierno, dibujaban y lo encerraban en ese círculo mágico. Eso ya es un mandala. Claro. ¿Verdad? Después, los monjes tibetanos, que son probablemente los mandalas que hoy en día conocemos. Que tiene una estructura diferente, porque tiene un círculo, pero también es un cuadrado. Es que es el mandala inscripto dentro del cuadrado, ¿verdad? Porque dentro de la simbología, el círculo representa todo el universo, ¿verdad? Claro. Lo celestial. Y el cuadrado significa la tierra. Claro. Entonces, inscribe ese círculo, el cuadrado, dentro del círculo. Porque en realidad, si vamos a la geometría sagrada, el círculo nada más es que el cuadrado que comienza a girar, la cuadratura del círculo. Exactamente, ¿verdad? Entonces es un polígono con infinito número de lados, de mandalas. Esos son estructuras clásicas de mandalas, ¿verdad? Que se circunscriben en cuartos. Y octavos. Claro, ¿verdad? porque normalmente está dividido entre cielo, tierra, este y oeste, ¿verdad? Que es el simbolismo de la cruz también. Claro. ¿Verdad? Entonces son derivaciones de eso. Eso está muy relacionado con un símbolo antiquísimo que es la flor de la vida, que es una estructura geométrica que recuerda a una flor y que se encuentra en templos egipcios, en la entrada del Palacio Imperial de Pekín hay dos leones, uno a cada lado, y en cada pata tiene esa es la flor de la vida. Flor de la vida. También está entre los aztecas, también está entre los tibetanos y todo, ¿verdad? Entonces el mandala lo que es un símbolo que recuerda una concentración, te recuerda tu origen y a nivel inconsciente, ¿verdad? Claro. A nivel inconsciente colectivo, ¿verdad? Y ese símbolo se va repitiendo en las diversas civilizaciones de todas las épocas. También está en los templos griegos, también está en las iglesias católicas, en las iglesias góticas, en Notre Dame, de Juan, ¿verdad? Todas esas catedrales, las grandes
los grandes vitrós de las iglesias son mandalas, Tal cual. ¿verdad? Entonces lo que tienen es un efecto dentro del inconsciente de las personas. A comienzos del final del siglo XIX, inicio del siglo XX, nuestros dos grandes padres de la psiquiatría y psicología moderna, Freud y Carl Jung. posteriormente Jung, estudian los efectos del mandala. Inclusive hay fotografías que muestran que Freud tiene todo su consultorio marcado con mandalas de alfombras de tapetes persas. Claro, ¿verdad? cuando empiezan a trabajar todo lo que tenía que ver con el inconsciente, empiezan a encontrar figuras que los representaban o que permitían expresar lo que teníamos ahí guardado. Viene a ser Así mismo. Y que te permite trabajar ese contenido del inconsciente desde una cierta protección. Claro. ¿Verdad? Es como que algo que contiene, Algo ¿verdad? interesante cuando hablamos de lo que tiene que ver no solo con mandalas, sino también con el tema del arquetipo, que es algo que todos reconocemos en figuras, es por ejemplo el tarot, que guarda justamente la combinación de esto, ¿no? Y está todo lo que es el Tiene símbolo. codificado las el características arquetipo. de cada uno de los arquetipos. Exacto, ¿verdad? es por eso que nosotros le podemos dar palabras a eso. Claro, y siempre las palabras se quedan cortas, Sí, tal porque cual. es imposible definir un arquetipo, porque es imposible también definir un mandala. Claro. Siempre hay alguna cosa que falta. O sea, podemos hacer una breve reseña, podemos contar un poco la historia, pero en realidad el mandala, desde mi punto de vista, es una cuestión vivencial. Claro. Es alguna cosa que el ser humano tiene que hacer la experiencia y encontrar su mandala. Entonces, cuando nosotros hablamos de mandalas, si bien hablamos de algo que nos acompaña desde el principio de la prehistoria, o de la prehistoria, desde que el humano existe como tal, hoy nosotros podemos seguir haciendo mandalas y es algo que es una creación permanente. Así mismo, es un proceso dinámico. El mandala, el propio mandala, por su característica de, Claro, de circular, de rueda, de su va girando. traducción como rueda, ya nos habla de algo que tiene movimiento a pesar de estar estático. Así mismo, ¿verdad? Y aquello que no tiene ni comienzo ni fin. Entonces, cuando vos pensás que estás llegando al fin, resulta que estás volviendo al inicio, ¿verdad? Claro. En realidad, eso es lo que nos recuerda el mandala, que somos seres infinitos, ¿verdad? Que estamos comenzando y terminando a cada minuto, a cada momento, ¿verdad? Es como el dormir un poco, es morir un poco, ¿verdad? Y Claro. el despertarse a la mañana nos es recuerda ese renacer. eterno retorno de Así. un día al día siguiente, o sea, todo lo que tiene que ver con el nosotros. O todo el ciclo de la naturaleza, ¿verdad? El invierno, el otoño, la primavera, el verano, ¿verdad? Claro. Y ese ciclo y vuelve otra vez a comenzar, ¿verdad? Entender la vida como un ciclo, como un Claro, proceso dinámico. como un proceso circular, pero que solamente puede avanzar, o sea, no podemos retroceder en eso. En realidad te hablan de que es circular, pero espiralado. Entonces estás en el mismo punto, pero un grado más arriba. Claro, no ¿verdad? podemos pasar, todos los años vamos a pasar por la primavera, pero nunca vamos a pasar Nunca va por a ser la la misma misma primavera, primavera. ¿verdad? O sea, Será el una tallí nueva que florece primavera. este año, el año siguiente, o sea, no va a tener las mismas flores del año pasado. Así mismo, nunca son las flores iguales, ¿verdad? Y esa flor también tiene esa cosa del abrirse el pimpollo, el capullo que se va abriendo, ¿verdad? Que llega a su plenitud, que se va marchitando y ese marchitarse da lugar al fruto, ¿verdad? Y ahí vuelve otra vez a generarse un nuevo pimpollo, ¿verdad? Eso es, esa parte vivencial es porque en realidad los mandalas nos están acompañando desde siempre. Claro. Corresponde a una necesidad del ser humano de encontrar un self, un centro, ¿verdad? Self habla Jung, ¿verdad? De esa cuestión del self, ¿verdad? De que es el centro de ti mismo. Los tibetanos hacen un proceso de mandalas muy trabajosos, ¿verdad? Muchas veces con arenas de colores teñidas que van armando, van soplando con unas cánulas chiquititas. Con unas cánulas ¿verdad? Y van dando ese dibujo que pasan meses armando. Una vez que está listo, yo cuando me enteré de eso, llevan y tiran todo al río, ¿verdad? Y vuelven a comenzar un nuevo mandala, ¿verdad? Pero tiene que ver con una cuestión te hablan ellos de alcanzar un satori, ¿verdad? Una iluminación, ¿verdad? Un estado de iluminación, ¿verdad? Que es un estado del self, ¿verdad? Claro. De volver a recordar el centro. El centro. Entonces, cuando en lo que se está viendo de los mandalas es que
si bien nos acompañan desde el origen mismo de la civilización y de los hombres, ¿verdad? De la conciencia en los hombres, es como un conocimiento que se sumerge en los momentos que esa civilización está, digamos que en calma. Y cuando comienza una etapa muy caótica, muy difícil, con mucho tumulto, vertiginosa. Sí, entonces automáticamente emerge ese conocimiento que estaba sumergido y se vuelve a hablar, se redescubre los mandalas. Es una cosa increíble, ¿verdad? Es como un pensamiento mágico desde el punto de vista de magia, aquello que no sabemos explicar cómo funciona todavía. Claro. ¿Verdad? Vamos a ver probablemente más adelante el mecanismo. Entonces, es un conocimiento, una información que dependiendo de la necesidad del colectivo, se sumerge o emerge, ¿verdad? Estamos en un momento de que ese conocimiento emergió, ¿verdad? Claro. O sea, yo comencé a hacer mandalas ya en mi época de Río de Janeiro, de una manera, yo estudié en Río de Janeiro, en la Escuela de Artes Visuales de Río de Janeiro y en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. Y en un momento hice un paso de arte figurativo al arte abstracto, ¿verdad? Que era lo que en la vanguardia de Brasil y de Río de Janeiro y del lugar donde yo estaba, que era la cuna de la vanguardia y de lo moderno en arte, se estilaba el arte abstracto y yo era figurativo, entonces era una cosa que ya me dio un contrasentido, ¿verdad? Claro. Y entonces en un momento la figura se va volviendo cada vez menos marcada y voy entrando en una especie de abstracción y en la primera exposición que hago ya con arte abstracto, se acerca una señora que estaba vestida de una manera muy diferente, ¿verdad? Porque estaba con unos kimonos de seda y con unas joyas muy grandes, así muy grandes. Era una señora así con un físico muy impresionante, así una nariz muy grande, muy dominante y el pelo recogido. Marcaba una presencia diferente al resto. Sí, tenías que verla sí o sí, ¿verdad? Y me pregunta si yo sé qué estoy haciendo y yo le digo que no, ¿verdad? que es todo inconsciente y que simplemente hago. Entonces ella me pregunta si yo tengo interés en saber qué estaba haciendo, ¿verdad? Yo le digo, claro, ¿verdad? Que evidentemente yo siempre fui una persona muy curiosa, ¿verdad? Siempre me gustó investigar, leer, saber más y aparte encontrarle un sentido a eso que vos decías, bueno, esta es una expresión de mi inconsciente. Así mismo, ¿verdad? Y vos sabés que en este tipo de imágenes, que fluyen desde el inconsciente, pero cuando vos comenzás a unir la fuerza de esa imagen con la intención y vos estás sabiendo qué intención le estás poniendo y qué figura tenés que usar, ¿verdad? Qué energía de forma, ¿verdad? Que nada más es que energía de forma, eso tiene una potencia enorme, ¿verdad? O sea que nosotros podemos, digamos, canalizar lo que tenemos dentro a través de un mandala, por ejemplo. Sí. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de eso y de cómo vos eso lo trabajás en los talleres, ¿sí? Nos vamos a un corte y seguimos hablando con Osvaldo Camperchioli. Ramdas Guru Sachi Sai Hardas Pai Amardas Guru Hardas Pai Ramdas Guru Sachi Sai.